amigos de Non 2x3? Yo soy Tania Villanueva. Hoy estoy muy contenta de que nos acompañen en una edición más de En Corto Cultural. Este viernes vamos a hablar de una cosa muy, muy bella y es la poesía. Vamos a invertir un poco el orden del programa en esta ocasión porque vamos a platicar con una persona que yo podría decir que es una de las que más sabe, le gusta y trabaja a favor de la poesía, no solo en México, sino en varios países del mundo. Y para mí es un honor y un privilegio que nos acompañe aquí Roberto Mezquita, quien, bueno, además desde la parte de la creación es una persona súper creativa, pero con su trabajo de promoción cultural de la poesía. Roberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola Tania, me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Saludos a todos, muchas gracias por esa amable presentación. Y sí, pues con el corazón orientado hacia la poesía y los lectores. Oye, cuéntanos un poco, quisimos como hacer esta charla acerca de por qué es importante leer poesía y cómo eso puede transformar tu vida diaria. Y suena un poco filosófico, ¿no? Pero al final de cuentas creo que así es. Cuéntanos cómo lo ves tú. Totalmente, hay mucho detrás de esa afirmación y de esa pregunta, de esas búsquedas, ¿no? Sobre todo esto, para nosotros, es decir, para los poetas y para los editores, para quienes hacemos los libros y nos reunimos en las ferias del libro, en las librerías, en los espacios que son propios para la lectura, ahora, bueno, digitalmente, leyendo, en fin. La parte central, lo más importante, lo esencial, es el lector. El lector. ¿Cómo conectar con el lector? ¿Cómo comunicarse con el lector? Todo aquel que escribe poemas, si los escribe, digamos, desde esa pureza, para usar esa palabra, desde esa impecabilidad espiritual, es porque quiere, está buscando la comunión con el otro, con el lector, y quiere conmover a ese lector, quiere emocionar a ese lector, o bien simplemente que lleve junto con él la carga de la existencia y que entonces sea un poco más leve nuestro paso, nuestro testimonio en la tierra. Entonces, ese propio compartir, ese hacer comunidad, esa forma en que el lector encuentra el poema y comparte con ese que lo escribió, es el sentido de toda literatura, el sentido de todo poema, y es de esa manera en que impacta profundamente en nuestra experiencia lectora en principio, lo que tiene para decirnos Borges y Cortázar y Octavio Paz y Alejandra Pizarnik y Rosario Castellanos y todo el mundo de la literatura y Don Quijote de la Mancha, la gente que existe y la que sí existe también, pero de esas otras maneras, siendo personajes, ¿no? Bartleby, el escribiente, en fin. Exacto. ¿Crees que bueno, hemos platicado en este espacio con escritores de narrativa que, por ejemplo, consideran que la poesía es como un género que cada vez se lee menos? ¿Tú crees esto? Bueno, no nada más te hablaría, Tania, desde la creencia, sino les doy el testimonio, claro, Claro, ¿no? tú que Desde la sabes. vivencia de que la poesía se lee y se lee mucho. ¿Por qué lo digo? Además, tengo pruebas, porque la revista que hago con mis amigos que se llama circulodepoesia.com, es una revista digital a la que pueden acceder todos en este momento y van a encontrar allí poesía publicada de todos los países de la lengua española, pero también de todos los continentes de la Tierra. Más de 200 idiomas traducidos de poemas al español, y entonces puede uno ahí conocer y emocionarse con la literatura de todas las épocas y de todas las temáticas. Este sitio es el espacio, está hecho desde México con colaboradores de muchas partes, pero es el espacio dedicado a la poesía con más lectores en toda la lengua española. Es decir, no solo en nuestro país, estamos ya por arriba de los 25 millones de visitantes. Entonces, la poesía se lee
Pues yo digo que sí, porque en esta página solamente platicamos de poesía, solo publicamos poemas, ensayos que hablan sobre los poemas, cómo escribirlos, cómo leerlos, cómo traducirlos. Y entonces, pues una comunidad de 25 millones de personas, pensar que entran ahí al día 3, 4 mil personas a leer poesía, pues quiere decir que es un género vivo. Y también desde el punto de vista de las ediciones, que ahora vamos a ir hablando de algunos libros, hacemos esta colección, unos libros blancos muy bonitos, creo yo, y bueno, otras colecciones editoriales que publicamos, y también pues tienen una gran recepción en las librerías por parte de los lectores, en las ferias del libro, por lo que yo diría, sí, la poesía sí se lee. Ahora, se lee distinto, es decir, de un modo diferente, y en una cantidad distinta también a la lectura de narrativa. Justo a eso iba. La poesía tiene una forma diferente de leerse. Como lector, debes tener ciertas herramientas o debe leerse diferente a como lees un cuento, a como lees una novela. Claro que sí. El lector de poesía nos ha enseñado, a partir de la revista y de las ediciones, pues que es un lector muy concentrado. La poesía, justo como su propia forma lo es, una capacidad fuerte de síntesis del lenguaje, y entonces esa propia síntesis es la que nos exige como lectores en nuestra manera de expresarnos y de pensar y de sentir, es decir, la concentración, ¿no? Es un género con mucha densidad, en la que con unas cuantas palabras, líneas o a veces una sola palabra, dependiendo en dónde aparece, cuándo, pues nos revela el interior de nuestra alma o la memoria, el recuerdo de alguna vivencia, incluso un recuerdo que está por ocurrir o un recuerdo de otros, pero que tenemos ahora nosotros, ¿no? Entonces sí, la lectura de la poesía es distinta porque cuando uno lee poemas, no necesariamente quiere, como en la narrativa o como en el ensayo o en la lectura de la historia o de libros de política, no quiere uno necesariamente informarse, aunque también puede informarse y también es una forma del conocimiento, pero del conocimiento racional y del conocimiento irracional, es decir, de lo que está más allá también, de lo que representa un desarreglo de todos los sentidos, como decía Rambo. Oye, y en este sentido, como creador, ¿qué herramientas diferentes debes tener como para incidir en el lector al hacer poesía? Claro, bueno, el arte poética, ¿no? El arte de la poesía, el ars poética que dirían los latinos, los romanos, o los griegos o cualquier tradición, pues está hecha de muchas herramientas que tienen que ver con, por un lado, la técnica. Es decir, si pensamos en un pianista tiene unas ciertas reglas para entrenar a sus dedos. ¿Cómo deberían estos dedos moverse para ganar agilidad, fuerza, coordinación, en fin? Y hay una posición adecuada en el antebrazo, en el hombro, cómo se usa el cuerpo, que es el que va a ejecutar el instrumento, ¿no? O en un violín, cómo se toma el arco, una bailarina de ballet. Este entrenamiento en el arte de la poesía es el entrenamiento en la retórica, en las formas de lenguaje figurado. Sobre todo eso, la poesía es decir de otro modo lo mismo, citando a Bonifaz Nuño, este poeta maravilloso y traductor nuestro mexicano, es decir, con las palabras, algo que es mucho más que las palabras. Y entonces la técnica es utilizar de las figuras retóricas, por ejemplo, aprender de la metáfora y sus poderes y sus especies, el uso del ritmo, porque todo dicho con cierto ritmo nos persuade inmediatamente, nos hace receptores para ese mensaje, para ese canto. Entonces son las técnicas de la retórica, de la versificación, hay que conocer qué es un octosílabo, qué es un endecasílabo, cómo se combinan los versos de tantas y cuantas sílabas y por qué. Entonces, bueno, hay muchísimas herramientas. La lectura, claro, es la principal, leer muchísimos poemas, conocer muy bien la lengua que uno utiliza para escribir, el orden
del pensamiento, cómo clarificar de pronto lo que queremos decir para que sea directo. Mucho también se dice esto de no se lee poesía que decíamos, pero también no se entiende. La poesía no se entiende. Eso Sí, claro. muchas veces es responsabilidad del propio poeta. Es decir, si no fue suficientemente claro, es una falta de técnica. Y entonces buscamos también el lenguaje directo, claro, y por más que hablemos de Góngora o de un poeta que, digamos, tenga fama de difícil, esa dificultad no necesariamente estriba en la oscuridad, sino al revés, en aclararnos algo que es muy complejo con las palabras. Entonces, bueno, es un entrenamiento que se practica, ¿no? La versificación, la retórica, la mirada, entrenar también la mirada, las sensaciones, ¿no? Decía el gato culto que incluso en el silencio vive la poesía y sí, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, a mí me ha tocado ser traductor de un poeta muy singular, Paul Celan, un poeta alemán del Holocausto, y justamente él, pues con el silencio y con lo que no puede decirse, no solo lo no dicho, sino lo que no puede decirse, así cómo contar el horror de que disparen en la nuca a tu mamá en un campo de concentración. Él tiene que contar esas cosas y entonces imaginen qué lenguaje utiliza, pues esto que no se puede decir. Entonces, claro, sí, se libera un poder del silencio también, sí. Oye, y en tu experiencia, he tenido la oportunidad de ver tu trabajo a lo largo de los años y eres una persona súper incansable de la promoción de la poesía y de la literatura en circuitos, por ejemplo, de ferias del libro y todo esto. ¿Cómo es esa experiencia? Porque, bueno, aquí en este espacio nos gusta mucho ir a ferias del libro y ver como que las áreas de oportunidad, pero desde el otro lado, o sea, para ti como esa persona que va y que lleva, pues he visto también, te he visto en los stands, ¿no? Toda la cantidad de libros tan impresionantes que llevas. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, primero, muchas gracias, Tania, por ese adjetivo, por incansable. Espero que así sea y que esto sea además un aliciente para que sea Lo aún eres, más lo eres. y aún cansado, no me canse tanto. Mi talento esencial, creo, es reunirme con amigos muy talentosos, rodearme de personas muy inteligentes y aplicadas. Y entonces mis amigos poetas de Círculo de Poesía, con los que compartimos este proyecto, pues hemos juntos publicado, editado y difundido muchísima poesía con los poetas Mario Bojorquez, Ali Calderón, Mijail Lamas, Andrea Rivas, Gustavo Osorio, con mucha gente que comparto el Y proyecto, toda pues la playa de tus amigos. todos ellos y yo hacemos estos hermosos libros. Por ejemplo, que esta es nuestra colección blanca que se llama Círculo de Poesía Ediciones. Este libro llegó ayer, Tania. Es el más nuevo de todos. Es un libro delgadito, pero muy poderoso, de una poeta boliviana, Paula Rodríguez Leitón. Es poesía mística, se llama Los Momentos del Fuego. Y va a estar Paula justamente en la Feria del Libro de Acapulco y va a leer este libro. Va a pasar primero el día 30, el martes, este martes que viene, va a estar Paura en nuestra librería, porque tenemos una librería especializada en poesía Ah, en la sí, claro. calle de Xicoténcat 270, ahí en Coyoacán Centro. Y bueno, va a pasar Paura, va a dar una lectura y después va a la Feria del Libro de Acapulco. Hablando ahora de ferias, pues yo justamente esta noche, en un ratito más, saldré hacia esa feria del libro de Acapulco para llevar justo este stand y todos estos libros de los que has contado que pues tenemos en las ferias. Tengo aquí, mira, algunos de esta colección, poesía francesa, coreana, china, lituana, mexicana, por supuesto, argentina, en fin, de muchísimas partes. Y lo que hacemos en el equipo de Círculo de Poesía es una revista digital de las que les he hablado, círculo.com, círculodepoesía.com, y ahí uno va leyendo y enterándose de la poesía. Y además de entre todos editar esta revista, esa que están mostrando ahora, claro, de la que es además el editor principal, Adalberto García López, un poeta excelente de Sinaloa, muy joven. Y bueno, pues con Adal, con Mijail, con Mario, como les platicaba, hacemos estas ediciones y las llevamos siempre
en un stand que pueden encontrar, que se pueden acercar. Los invito a las ferias del libro, Círculo de Poesía Ediciones. Y ahí pueden conocer y platicar, porque pues nos gusta además atender nosotros, estar ahí, platicar con la gente sobre los lectores, cuál es el rumor que se escucha de Oye, que estos libros. te voy a interrumpir un poco, Sí, pero esa es, creo, una de las cosas más interesantes que tiene el stand de Círculo de Poesía, que cuando tú llegues al stand, comienzan a platicar contigo y te dicen, ah, sí, bueno, pues, ¿qué te gusta? O ¿qué has leído últimamente? Y entonces, como que empiezan a hacerte a recomendaciones. Y eso es muy interesante porque si de pronto tú no eres lector hard de poesía, por así decirlo, vas con ellos y ellos te dan una orientación y eso creo que le da un valor agregado para que tú como lector también descubras cosas que de pronto no es tan fácil encontrar, porque como tú dices también, hay autores de todo el mundo y entonces descubres unas cosas impresionantes. claro, claro, claro. Y es que nos gusta mucho conversar todo el tiempo de poesía, es en lo que estamos pensando en el equipo de Círculo 24/7, todo el día, toda la noche con fervor, y pues platicar con el lector y escuchar a ese lector también cuáles son sus inquietudes, los poetas nuevos que está leyendo y mostrarle en qué andamos pensando. Por ejemplo, la poesía reciente de Portugal que nos hemos puesto a traducir recientemente, una poeta muy interesante que escribe poesía en prosa, por ejemplo, Beatriz Hierro López, que escribió un libro que se llama Corset, que tengo aquí en traducción de mi amigo Mijail Lamas, que por cierto estamos muy contentos porque Mijail antier resultó ganador del premio Gilberto Owen de poesía, entonces estamos celebrando este premio, y bueno, él ha traducido a esta poeta, Beatriz Hierro, que es un libro muy intenso de puros poemas en prosa, que también de pronto eso al lector le saca de onda y quiere saber que, pero ¿cómo? La poesía no es en verso. Bueno, sí es en verso, pero en prosa también, ¿no? Y entonces en los stands, pues eso, estamos conversando con el lector y, como dice, sí, procurando mostrar a todos estos poetas que valen mucho la pena. No habíamos leído hasta antes de esta antología de versos en blanco, por ejemplo, que se llama La poesía de Lituania. ¿Qué está ocurriendo en Lituania? O Puente y Precipicio, la nueva poesía rusa. Es decir, los poetas que están mucho más para acá de Ana Akhmatova, digamos, ¿no? Oye, y cuéntanos un poco, has ido por todo el mundo promoviendo la poesía, cuéntanos esa experiencia, porque se ve bien chido, ¿no? Claro, bueno, pensemos que el núcleo del proyecto es la revista y entonces esta revista digital pues trae lingüísticamente a la poesía de todas las lenguas para que la conozcamos nosotros, para que los lectores de Círculo de Poesía leamos en el .com qué está ocurriendo y qué pasa en la poesía de todo el mundo. Y entonces la cosa es, además, que esos poemas que uno lee, uno se entera de pronto, leyendo la revista, hay un poeta maravilloso de Corea del Sur, que se llama Ko Un, que es candidato al premio Nobel, y lo pones en la revista, incluso lees sus poemas en video, y te interesa y te emociona. Magnífico, Ko Un. Y entonces, después de esa experiencia de la revista, el lector y nosotros mismos, claro, lógicamente nos preguntamos, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más puedo leer? ¿Cómo me puedo acercar más a Coun, que ya me encanta? Bueno, pues entonces organizamos todo el tiempo un encuentro internacional de poesía en la Ciudad de México y traemos a estos poetas. Entonces, por ejemplo, Coun vino, le entregamos un premio, él es candidato al Nobel, le dimos un premio que se llama el Premio Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro, con este libro Poesía Dejada Atrás, que es una antología de varios de sus poemas, de sus libros. Y bueno, entonces viene el poeta y uno puede conocerlo y escucharlo. Entonces, a través de nuestras redes sociales en Círculo, pues uno se va enterando de quién va a venir, qué sigue. Te platicaba ahora de esta poeta de Bolivia. Para quienes nos estén viendo desde Acapulco, pues vamos a estar allí en esta feria del libro, que es toda esta semana, desde el fin de semana ya, y estará Paula Rodríguez, esta poeta boliviana. Bueno, entonces, todo esto es traer la poesía del mundo. Para las ediciones, los materiales que aparecen en la revista, bueno, tenemos una antología de la poesía de Rumania, de Francia, tal. Ahora queremos acercársela al lector y entonces hacemos libros. Y esos libros van a las librerías, al Péndulo, al Sótano, a la Gandhi, en fin, a nuestra propia librería. Pero entonces, para conseguir todos esos
derechos de traducción de los poetas, es decir, la parte editorial de Círculo de Poesía, hacer los libros, implica ir a las ferias del libro del mundo, ir a los festivales de poesía del mundo y entonces conversar con los autores, conversar con las editoriales y proponer en la parte del negocio editorial, proponer las ediciones de un poeta de Eslovenia, por ejemplo, Brane Mosetic, este poeta, que es el gran poeta LGBT de Europa, y decir, Brane Mosetic, queremos traer tu poesía a la lengua española. Y entonces, comprar esos derechos. Para eso hay que encontrarse con un editor esloveno, con un agente, y entonces, por eso, por ejemplo, estamos en las ferias del libro del mundo. Recientemente he vuelto con maravilla de las ferias de libro ya en 2 ocasiones, en 2019 y 2021, por ejemplo, de los Emiratos Árabes Unidos, en el Emirato de Sharjah, que hacen una feria muy bonita donde una de las grandes virtudes es que nos reunimos ahí editores de Rusia, de China, de Eslovenia, de América Latina, de todo el mundo. Y entonces ahí conversamos sobre qué sería lo importante, lo interesante para leer de la lengua española en estos otros países y entonces vender esos derechos, realizar esas ediciones, buscar el mejor traductor posible, etcétera, y traer para nuestros lectores a estos poetas de todo el mundo. Entonces, en la parte editorial, pues en eso consiste la labor de Círculo. Ahora, todos quienes hacemos el proyecto, incluso la parte de la distribución editorial o la traducción, claro, de los libros, todos somos autores, todos quienes hacemos el proyecto somos también poetas. Entonces también, pues, escribir un libro, publicar un libro en otros lugares el mundo y pues ir a los festivales de poesía a leer nuestra propia obra y continuar también con el trabajo de la poesía, de la tradición mexicana hacia afuera. ¿Crees que eso justamente, el hecho de que ustedes tengan como esa salida a otras partes, pero también como en su calidad de poeta, les dé como cierta sensibilidad a la hora de, por ejemplo, traducir a otro autor al español? Por ejemplo, yo hace poco en la FIL de Guadalajara conversaba con un poeta turco que lo estaban traduciendo al español y decía que estaba muy emocionado, pero que en realidad como que él lo único que le daba como cosa era saber si realmente como que el mensaje de lo que él estaba poniendo en turco se iba a poder entender completamente en español. Pero si lo has, o sea, considero, no sé, tú dime, que entre poetas como que tienes más sensibilidad, ¿no? Como para captar ese mensaje. Claro, Círculo de Poesía es el espacio de la poesía, pero es el espacio de la traducción. Decía de todas estas lenguas, bueno, que entre muchas personas, el equipo de Círculo y muchos amigos y colaboradores del mundo, de otros países, pues hemos traducido ahí muchísima poesía. Y la maravilla de la traducción de la poesía es justamente esa. Primero, sí, coincido. Para traducir un poema, pues lo mejor, la mayor intensidad, la mayor fuerza y claridad, la va a alcanzar siempre un poeta. Entonces, para traducir a un poeta se ocupa otro poeta, porque la traducción tiene en esencia 2 fases, que son la fase de la comprensión, es decir, leer ese otro idioma, qué ocurre, cómo suena, qué significa, etcétera, y la fase de la expresión. Cómo esto que entendí en portugués, ahora que aquí tengo mi bandera del Brasil, Sí, ya vimos. que es el país de mi amor, de mi hermosa Paula, es una lengua que yo, pues claro, hablo todos los días y que quiero muchísimo. Y entonces en el portugués, traer del portugués al español la poesía, por ejemplo, que es una lengua que es muy cercana. Bueno, pero sea la lengua portuguesa o la lengua, o el coreano que hablábamos hace rato de Koun, el alemán de Paul Celan, etcétera, es el mismo reto, porque implica, sí, conocer el idioma y todo, perfecto, pero uno tiene que contar con las herramientas que hablábamos hace un momento de la técnica, porque traducir un poema no basta con comprender ese otro idioma, uno tiene que expresar ese poema finalmente en la lengua en la que sea que esté, en español. Tiene que ser un poema en español y un buen poema en español.
Y decir, claro, decir lo que dijo el poeta original, por supuesto. Ahora, hay siempre esta tensión entre la invención, la libertad, la interpretación y la fidelidad al texto. Siempre se vive esta tensión, pero hay muchísimos ejemplos de poemas maravillosamente traducidos. ¿Y cómo nos lo vamos a notar? Sobre todo escuchando nosotros en nuestro propio idioma ese poema, y si ese poema logra conmovernos, logra sublimar algo en nosotros, sorprendernos, entonces es que seguramente el oído del poeta que tradujo ese poema, pues es magnífico, que logró que lo escuchásemos como si hubiera sido escrito en nuestro propio idioma. El camino de traducción está lleno de retos. Algunas lenguas como el portugués, el reto es porque se parece tanto que hay muchísimos falsos cognados. Entonces uno puede entender rápido y, claro, está diciendo exquisito, por ejemplo. Y exquisito puede significar totalmente lo contrario que para nosotros. Y entonces uno puede caer en ese error. Hay que conocer ese tipo de cosas. O bien las expresiones. En el inglés se dice, por ejemplo, it's raining cats and dogs. Literalmente están lloviendo perros y gatos. Pero si uno escribe están lloviendo perros y gatos, el lector se sacaría de onda. ¿Cómo qué? ¿Cómo que llueven? Nosotros decimos a eso, está lloviendo a cántaros. E igual, si un turco traduce lloviendo a cántaros literalmente y no utiliza su expresión, pues no se entiende. Entonces, bueno, está lleno de todos esos secretos y de toda esa maravilla. Muchas veces es como el ajedrez, imagino. Es decir, uno traduce un poema y 2 o 3 versos, uno los recuerda, y un día dices, claro, ya sé, ¿no? La solución se revela, se aparece en la mente del traductor en cómo debería de ser. Entonces, para ser traductor de poesía hay que ser un lector muy concentrado de poesía. Uno lee muchas veces el poema y con paciencia y trabajo y la técnica, pues se va revelando poco a poco en el español. Oye, y en toda tu búsqueda así mundial y todo lo que haces, ¿ha habido algún poeta o algún poema que haya sido como un descubrimiento que te asombró demasiado? Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo vivo de un asombro en otro asombro, cada día, porque la revista, por ejemplo, en esta dinámica de ir publicando, uno ve ahí a un poeta de Sudáfrica, Bonani Vila, con un poema muy intenso, terrible, sobre una violación, y uno queda sobresaltado y dice, ¿cómo se puede contar esto en un poema? O bien lee el gallo y la serpiente, una antología que tradujo un poeta magnífico mexicano, Audomaro Hidalgo, que la ha traducido al español de puros poetas franceses actuales. Es este libro, El gallo y la serpiente. Y este gallo y la serpiente tiene, por ejemplo, muchísimos tonos, porque son muchos poetas, pero hay un par de poemas sobre las cosas cotidianas, sobre la miel y sobre la sal. Y entonces yo pensé, ¿cómo puede uno hablar de esta manera de la miel? Y es algo que está siempre delante de nosotros. ¿Y cómo puede ser su viscosidad terrible, adictiva? En fin, bueno, y es un poema muy sorprendente. O este poeta Mushe, un poeta de allá de Oaxaca, maravilloso, Elvis Guerra, con su libro Ramonera, que habla justo de esta realidad de la musheidad a través de los poemas, y es siempre buen poeta y siempre sorprendente en sus textos. Y así, entonces, cada día hay algo para maravillarse, no solamente para gustar. Uno puede gustar de muchas cosas, pero sorprenderse, sobresaltarse, muchas veces una sola línea en la revista, pues me tiene con el alma en un hilo, digamos, ¿no? Entonces, es muy bonito también hacer este trabajo editorial, porque a través de estos libros uno conoce todas esas realidades tan diversas y es siempre un asombro. Si tú me dices, bueno, pero ¿qué te asombra más? Yo te diría, es que cada uno me asombra de un modo distinto y habría que abrirse a leer estos libros, a conocer estas diversas literaturas. Nuestros poetas en lenguas originarias, Irma Pineda, Enriqueta Lunes, Elvis, del que ya les hablé, Martín Tonalmeyot, muchísima gente que está escribiendo en zapoteco, en totonaco, en náhuatl, en Tzotzil, en Setzale, en fin, sorprendente también es este libro Xochitlactoli, Poetas en Lenguas Originarias de México, una antología bastante extensa, y es también una fuente inagotable de asombro, a puro asombro, ¿no? ¿Cómo se cuenta esto en la lengua que habló alguna vez Benito Juárez o Nezahualcóyotl?
en fin. Entonces, eso, Tania, o mi amiga Andrea Rivas, que escribe un libro muy intenso que se llama Pertenecerme entera, desde la voz femenina, que es vivir y mirar y sentir el mundo como una mujer actual. Entonces, bueno, eso me maravilla y me llena el corazón conocer toda esta poesía y estarla leyendo, que sea ese mi trabajo también. Sí, ¿no? Y aparte que te paguen por hacerlo, qué chido. Por leer Claro, poesía. por leer y traducir poemas y Sí, vender los libros y colocarlos en las librerías. viajar conociendo poetas. Ay, creo que es el empleo ideal. Eso es Oye, la gran vida de la poesía. sí, no manches, también tiene sus ventajas. Háblanos un poco de este tipo de poemas. Contabas ahorita un poco en lenguas originarias. ¿Cómo ha sido ese encuentro también? Bueno, este libro del que les hablaba, el Xochitlactoli, se preparó como varias otras de nuestras antologías, que fue un dossier en la revista. En Círculo de Poesía fueron apareciendo, preparados por Martín Tonalmeyot, que esto es importante, que un poeta de la lengua náhuatl, que un poeta de lenguas originarias, fuese quien nos descubriera esa literatura, porque no es este poeta blanco occidental, tal, no, que hace una selección y que dice esto es lo importante, sino que nos dice esta comunidad, como que nos dice la negritud desde los diferentes puntos de vista, qué nos dicen los inmigrantes en un país, qué nos dicen las mujeres. Escuchamos a Maram Almasri contar historias testimoniales en un libro también sorprendente, Almas con pies desnudos. Entonces, en este libro de lenguas originarias fue Martín Tonalmeyot, este poeta excelente del náhuatl, quien nos fue revelando un poeta cada semana, cada 15 días, en la revista digital. Entonces fuimos conociendo a todas estas poetas y poetas de la lengua, de las lenguas originarias. Cuando el libro se había, bueno, el dossier había engrosado, había ramificado en muchísima poesía, pues decidimos hacer una antología para esto de acercar ahora a la gente el trabajo que ya venían siguiendo, leyendo en la revista digital. Entonces, fue Martín quien nos fue revelando estos poetas y fuimos descubriendo todos estos tonos, matices, intereses, y de ahí, por ejemplo, de este libro que fue muy exitoso en el 2019, la gente lo fue a buscar a las librerías, ahora ya está en su segunda edición y está circulando también, está disponible, pues. La gente lo ama como nosotros, pues porque te descubre a todos estos poetas. Y de ahí mismo salió el propio libro Ramonera de Elvis Guerra, que aparece antologado en este libro, y entonces pues miramos sus poemas y le propusimos hacer un libro individual, por supuesto, pues por la maravilla, como muchos otros de estos poetas que iremos seguramente publicando en estos años, que, bueno, nos hacen mirar que la mejor poesía mexicana no se está escribiendo actualmente en español, sino en lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Y que nunca es tomada en cuenta. Uno ve antologías, la poesía mexicana, y ellos no están. Entonces, ¿qué no son mexicanos? Muchos países entienden rápido su multilingüismo. La India tiene ahí cientos de lenguas y tienen a sus poetas asimilados normalmente, un poeta del Malayalam, del Gujarati, del Bengalí, y todos son indios, porque hindús es Claro, la así. religión. Entonces, bueno, eso, ¿no? Oye, pues sí, es que está muy interesante, ¿no? Porque justo lo que dices, las grandes antologías y no recientes, sino yo creo desde hace muchos siglos, no consideran Claro. autores en lenguas originarias. Y eso O está con muy, mucho esfuerzo llega el náhuatl, ajá, por ¿no? ejemplo, Pero sin, son 68 lenguas. claro, dejando de lado toda la riqueza cultural que además existe, porque no es algo, y no debería ser algo aislado, creo yo. Claro, por supuesto. Y además todos quienes escribimos en español tenemos en mayor o menor medida el beneficio y el privilegio de tener algo de ese bagaje, de ese tesoro para usar en nuestra propia escritura en español. Es decir, son nuestros, son de la poesía mexicana, por ejemplo, los poemas sí de Nezahualcóyotl, o los diferentes cantos, los signocuícat y todo lo que hay, la poesía maya y el rabinalachi, en fin. Entonces usamos de esa tradición, nos enriquecemos con ella, hay que continuar haciéndolo y agradecerle
¿De qué manera? Pues leyendo y publicando a sus poetas. Sí, claro, o sea, creo que también forma parte de la tradición, Claro, le guste o no al canon, o sea, no por eso nada es. lees el Popol Vuh y todas estas cosas, ¿no? Y Magnífico, sí. es claro que está ahí, existe, y no sé qué opinas, de esto ya es como una percepción mía, porque creo que también las lenguas originarias tienen ciertas particularidades que creo que las convierten en lenguas muy precisas para expresar ciertas cosas. Esto que algunas sean, por ejemplo, aglutinantes y que puedas decir una frase gigante en español en una sola palabra en alguna lengua indígena es como súper, súper especial, creo yo. Totalmente, Tania. De hecho, ese gran poder sintético de lo aglutinante en el náhuatl, por ejemplo, a mí también me encanta y me maravilla. Bueno, yo sé que además tú eres una experta en la lingüística y que la conoces muy bien, mucho mejor que yo, pero yo amo también esos territorios y el poder de aglutinante, sí. Se dice mucho y se dijo mucho tiempo, se repitió que para hacer filosofía había que hablar en alemán, había que aprender alemán. Y sobre todo, y todavía hoy se dice eso, que para pensar filosóficamente lo mejor es Sí, aprender alemán. Ahora, imagínate el estigma. sí, ahora, tienen razón, al mismo tiempo que es mucho más que el alemán a lo que se refieren. Claro, claro. El náhuatl, por ejemplo, es la gran lengua para filosofar también, porque tienen en común el alemán y el náhuatl esa maravilla del poder de hacer conceptos muy potentes y reveladores en una sola palabra, que nosotros en otros idiomas necesitamos varias palabras para describir esas realidades, para pensar esos conceptos. Entonces, claro, las lenguas originarias tienen esa gran riqueza, un poder sintético muy intenso y muchas otras cosas, por ejemplo, el ritmo, la capacidad sonora, muchos sonidos que no tenemos nosotros y que también pues embellecen y maravillan a quienes las escuchamos. Entonces, como todo idioma, es decir, el gran poder de esos ríos que vienen de muy lejos en la tradición de las lenguas originarias. Ahora, vamos a leer un pequeño poema, porque yo he hablado mucho, vamos a dejar hablar un poco a los poetas que tenemos aquí. Dale. Por ejemplo, les mencionaba hace ratito a Enriqueta Lunes. Vamos a ver si rápido encuentro un poema. Y si no, bueno, podemos leer a cualquiera, porque todos estos poetas son maravillosos. Y Todos te entonces, gustan, todos te todos me gustan. gustan y estaríamos pues ante una realidad nueva para muchos lectores leyendo a cualquiera de ellos. Sí, a Mira, mí también me pasa que luego en algunas antologías no sé ni qué leer porque como que digo, ay, este no, luego este, no, este. mira, vamos a leer a Enriqueta. Aquí está, la página 73. Es una poeta tzotzil de San Juan Chamula, de Chiapas, de 1981. Y bueno, viene por supuesto en la edición bilingüe, viene en el tzotzil y en el español, pues todos los poetas vienen en su respectivo idioma y en el idioma español. Bien, luego, ahora diré el título original, porque luego estamos, por ejemplo, pronunciando francés, aunque bueno, no nos salga tan bien, entonces, ¿por qué no? Con la disculpa, buscaré la sonoridad del tzotzil, al menos en el título, para que algo escuchemos en este hablante modesto de español. Olol me tic. Mi madre cubre el cuerpo con el viejo rebozo de su infancia, atiza fuegos extintos en la memoria de la niña que fue. Ella peina mi cabello, trenza y destrenza pecados que jamás confiesa. De aquel dichoso deseo oculto bajo sus cobijas, de aquella falsa santidad de los años, ella se confiesa culpable. Es la mujer más infeliz de la tierra. ¿O acaso la mujer más astuta que Dios jamás imaginó crear? Esa es Enriqueta Lunes.
Ay, qué belleza. Eso es, ¿no? La maravilla de estas poetas. Y bueno, eso, el asombro que te decía, Tania. Claro que sí. Sí, creo que siempre leer poesía es una cosa muy fundamental. A pesar Sí, de que yo creo que prototípicamente siempre se privilegia, ¿no? La narrativa, creo que leer poesía te da un nivel de entendimiento diferente. No podría decir claro. que superior o lo que sea, pero sí es diferente, porque creo que el nivel de abstracción tiene que ser completamente diferente a cuando lees un texto largo o una novela, una noveleta, un cuento. Creo que justo por esta capacidad de síntesis, e incluso luego hay libros gigantes como de un solo poema, ¿no? Pienso ahorita en Altazor de Huidobro, que es un libro completo, es un poema, pero tú lo vas viendo, o sea, es un poema impresionante, pero siempre con un nivel de abstracción diferente, creo yo. Claro, es otra experiencia, es una experiencia que hay que tener, es una música que hay que escuchar, la de la poesía. Oye, ¿cómo eligen los autores que participan en Círculo de Poesía? Bueno, mucho de lo que pasa a los libros se ha publicado en la revista antes y entonces ahí también se entiende la lectura de la gente, qué comentarios genera, qué lecturas, qué forma de entender el poema determinado poeta. Y entonces los editores de la revista estamos todo el tiempo buscando poesía, leyendo antologías, leyendo a poetas que son publicados en otras revistas del mundo. Entonces, estamos todo el tiempo pues buscando la poesía para proponerle a nuestros lectores, así que el equipo editorial está atento, procurando siempre la poesía para mostrar y también en nuestras redes sociales, como Círculo de Poesía nos pueden encontrar, publicamos de pronto convocatorias para que los poetas nos envíen sus materiales y también a partir de ahí pues seleccionamos cosas que publicar. Oye, ¿qué es lo que te gusta más? Esto, o sea, platicando contigo pareciera que como la idea de crear y tu trabajo como promotor es uno mismo, pero si pudieras elegir entre crear o hacer toda la otra chamba que es un poco más burocrática y todo esto, ¿con qué te quedarías? Bueno, con todo, ¿por qué no? Porque yo creo que sí es la misma cosa, yo siento esa misma cosa. Me llena de satisfacción pensar que la poesía, además de ser escrita, tiene una concreción en el mundo real, en el mundo, bueno, siempre tiene una concreción en el mundo real, que es el lenguaje, que es leerla y que nos conmueva, pero tiene también la concreción en el mundo de la lectura, de lo editorial, de la distribución, es decir, todo ese trabajo de pronto el libro materialmente son objetos que se venden, es otra hermosa colección que tenemos, la de Visor Libros en México, con la poeta premio Nobel. Entonces, esto nos lleva de pronto a esa relación, conocer a estos poetas, traducirlos, y son otras formas de la lectura, otras formas también de la creación. Y pensar que uno entrega libros en las librerías con el procedimiento del pensar de un soneto, es decir, un soneto que es dos cuartetos, dos tercetos, y además de eso, ¿qué? Bueno, es una forma del pensamiento. En el primer cuarteto uno plantea una idea. En el segundo se extiende las posibilidades de la idea. Y en los dos tercetos se remata esa idea, se concluye. Entonces, esa misma manera de proceder puede ser la manera de realizar un encuentro de poesía. Es decir, uno plantea algo para que el lector lo extienda y para que al final todos seamos enriquecidos por esas palabras. Entonces, la poesía, incluso en la facturación, en la conversación con el lector en un stand de poesía, en montar ese stand, puede ser siempre la poesía. Entonces, es más bien un lugar desde donde vivimos, desde donde amamos y hacemos lo que hacemos. A mí me encanta reunirme con los libreros, platicar con quien está en la librería ahí frente al lector todo el día y toda la noche, bueno, hasta que se extienden sus horarios y platican con ellos y les muestran estos libros que un día han estado tan solo en mi computadora o que yo mismo he escrito cuando me ha tocado ser autor. Entonces, toda esa cadena
me satisface y me quedaría, por supuesto, con todo. Escribir poemas, leer poemas, traducir poemas y acercarlos a los lectores, pues es una misma cosa. Oye, ya para cerrar la charla, ¿qué tip le darías a la gente? Porque considero que para leer poesía hay que prepararse. En primer lugar, anímicamente, pero también con estas herramientas de las que hablábamos, porque ciertamente creo que conocerlas te hace también tener un disfrute estético un poco más amplio. Pero tú, ¿cómo le recomendarías a nuestro auditorio prepararse para leer poesía? Bueno, yo les he hablado hoy de esa herramienta y se las comparto y les digo que es para ustedes, que es esa revista, círculodepoesia.com. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar dos cosas sobre todo. ¿Qué leer? Es decir, qué poemas se propone leer y cómo leerlos, porque hay muchos ensayos de poética. Miren, ahí hay una poética de Antonio del Toro, que bueno, ha muerto hace poco, Que y aparte es importante, creo yo, lo recordamos. como que tener estas guías de Claro, cómo leer lo que hay que leer cómo, también, ¿no? claramente. Ajá. Y entonces la revista nos muestra eso. ¿Qué hay que leer? Se propone aquí, uno le va picando y entra a diferentes secciones y cosas de la revista, y entonces te enteras de qué leer. Y lo otro, pues sí, cómo leerlo. Entonces, los invito a la revista, a que estén consultando los materiales y sobre todo desde fuera de todo estereotipo, prejuicio o lo que les hayan mencionado sobre la poesía, para quienes no sean lectores habituales de poemas, leer y cambiar de un poeta a otro. Y si un poeta no te gusta, ir a otro más. Pero yo escucho a mucha gente decir, no me gusta la poesía. Y está bien, claro, pero habría que hacer la reflexión antes de la poesía o ciertos poetas que uno ha leído. Es como casi a nadie que le dices, ¿te gusta la música? Diría, no me gusta la música y punto. Sino que dicen, a mí no me gusta el rock, a mí no me gusta el reggaetón, a mí no me gusta, pero siempre algo les gusta. Me gusta Beethoven y me gusta Haydn y me gusta Xenakis y lo que fuera. Bueno, es lo mismo con la poesía. Es que las posibilidades, el abanico, las tesituras son tan amplias que más bien habría que ver cómo te estás privando de esa arte maravillosa de siglos porque algún poeta no te gustó. Entonces, les diría eso, acérquense a la revista y pónganse a leer lo que hay allí y encontrarán seguro, algo que les guste y después lo irán a buscar corriendo a la librería, a los stands en las ferias de libro, donde pues con un contacto también más directo podrán conversar con los autores que les firmen sus libros y gozar ya de la obra de un autor y no solo de un libro. Roberto, pues muchas gracias por esta charla. Creo que es siempre escucharte en este tema es súper inspirador porque amas a la poesía, creo, por sobre muchas cosas. Y además siempre lo has hecho, o sea, considero que es muy genuino y creo que eso se siente y se transmite cuando nos hablas de todo esto. Este espacio está abierto para ti, para el Círculo de Lectura, cuando presenten algo, cuando necesiten algo, aquí andamos. Te agradezco muchísimo y sobre todo que nos hayas dado tanta luz acerca de por qué poesía, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Tania, de verdad, y bueno, gracias por tus amables comentarios. Espero yo honrar esas palabras cada día, verdaderamente, honrar que tú digas que, bueno, yo amo la poesía y porque yo creo que así es, y continuamos en esta lectura. Muchas gracias también por la invitación, por supuesto que te vamos a tomar la palabra para que vengan aquí distintos poetas y conozcamos los libros que están escribiendo, qué nos proponen, cuáles son los temas, por qué esto de que la poesía realmente se entiende y realmente nos llega y nos da para imaginar muchas otras cosas. Entonces te agradezco muchísimo el espacio y es un privilegio también estar contigo, que yo sé que tú eres una lectora maravillosa, una lectora profunda de todos los géneros, con muchísimas curiosidades y bueno, como decía, además, una conocedora maravillosa de nuestra lengua y de cómo está hecho también que hablamos, qué es el lenguaje y qué es la comunicación en el sentido profundo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo me he sentido
pues muy a gusto de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, ya sabes, aquí estás invitado y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Claro que sí. Gracias. Y bueno, ya lo ven, leer poesía es una de las cosas más bonitas que pueda pasar en el mundo, creo yo. Y bueno, como les había contado que íbamos a invertir un poco el orden de este programa, pues ya para finalizar, después de esta bella reflexión de poesía que realmente me inspiró muchísimo, pues lo último que vamos a hacer es que les voy a dar una recomendación literaria, porque ahora ya saben que estamos como que muy volcánicos y demás. Bueno, pues les voy a hacer esta bella recomendación. Este libro se llama Cómo nace y crece un volcán. Es la historia de cómo nació el volcán Paricutín, hecha por el doctor Atl. El doctor Atl, como sabemos, es uno de los paisajistas, pintores y ensayistas más importantes de México, y él registró puntualmente cómo surgió el volcán Paricutín, el volcán más joven, por así llamarlo, de México, y se fue ahí a documentar exactamente fecha por fecha todo lo que pasaba. Entonces hizo una bitácora impresionante de todo lo que observó. Es un gran texto. Ahí explica justo el nacimiento completo del volcán, que fue algo muy extraordinario. Y bueno, a partir de ahí creció aún más su expectación por la creación de paisajes volcánicos. Este libro, por ejemplo, está dividido en todo el texto que hizo acerca de este fenómeno, pero también lo complementó con muchas ilustraciones acerca de lo que pudo observar a lo largo del tiempo que estuvo ahí registrando. Por ejemplo, esta parte donde él decía que vio luces verdes que salían del volcán, pero también hay algunos otros dibujos a lápiz, en acuarela, y también había algunos bocetos. Tomó fotografías, porque como sabemos también él tomaba fotografías, y es uno de los vulcanólogos creo más interesantes de el país, porque también justamente se dedicó a ir al sitio en donde estaba surgiendo este volcán, y si lo leen también les va a dar un poco de esperanza en lo que está pasando actualmente en el centro del país, así es que se los recomiendo. Esta es una edición hecha por el Colegio Nacional, que se reeditó, es una edición facsimilar en 2017, y esta, por ejemplo, la conseguí en la Feria del Libro de Guadalajara, en una cosa muy mágica y poderosa, en donde Vicente Rojo en persona me lo dio. Entonces, un gran momento, creo, de la existencia humana. Les recomiendo que lo lean. Hay algunos fragmentos en internet. Y bueno, la obra del doctor Atl es súper famosa por estar enfocada en los volcanes. Este hombre jalisciense que se dedicó a documentar por escrito y también a través de pinturas todo lo que pasaba en el eje volcánico transversal de México. Así es que es una buena opción ahora que estamos como en el centro del país, que en el centro del país hay pues esta alarma. Pues también podemos ver cómo la literatura de pronto pues va ahí y se compagina con la realidad. Ahí lo vemos, una cosa preciosa, 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 preciosa. Ustedes pueden checarla ahí. Y recuerden que este domingo también, el 28, por fin conoceremos al ganador de la Bienal Mario Vargas Llosa del premio de novela, en donde Cristina Rivera Garza está dentro de los finalistas. Justamente desde el 25 al 28 de mayo se lleva a cabo la Bienal en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, y en el discurso inaugural estuvo pues nada más y nada menos que mi tío Mario Vargas Llosa, quien, bueno, pues dedicó un homenaje a Raúl Padilla, quien era pues la cabeza de la FIL de Guadalajara y que hace unos meses murió. Y bueno, pues destacó la labor de Padilla como uno de los grandes promotores culturales de nuestro tiempo en nuestro país, y lo calificó como un visionario que convirtió a Guadalajara y a Jalisco en la capital literaria y cultural de nuestro idioma. Bueno, y también recordó que dentro de, bueno, con el trabajo de Raúl Padilla, la FIL se convirtió en la feria literaria más importante en lengua española y la segunda del mundo, solamente después de Frankfurt, como lo hemos dicho en este espacio.
Y también pues destacó que Raúl Padilla tenía mucha tenacidad y mucha capacidad, sobre todo, para invitar a muchísima gente de todo el mundo, y en esto coincido totalmente con él. Y como les cuento, pues el domingo ya será la clausura, va a cerrar con el ganador del premio Novela Mario Vargas Llosa, entre 6 finalistas, que son el colombiano Héctor Abad, la colombiana Piedad Bonet, y los mexicanos Brenda Navarro con su libro Ceniza en la boca, David Toscana con El peso de vivir en la tierra, y por supuesto nuestra tamaulipeca estrella Cristina Rivera Garza con El invencible verano de Liliana, un libro que realmente, por desgracia, está más vigente que nunca. Los acompaña también entre los finalistas el español Juan Tallón con Obra maestra. Y bueno, pues en la Bienal se reúnen casi 30 escritores de Iberoamérica y realizan mesas redondas justamente allá en la Universidad de Guadalajara, en donde conversan acerca de literatura y sobre todo de la libertad en América Latina, que bueno, Vargas Llosa dijo que si bien está en un momento pues de crisis, la cultura es la única cosa que él considera que es democrática y que podría ayudarnos a mantener la libertad en esta parte del mundo. Así es que vamos a estar pendientes, en este espacio les vamos a dar el fallo final y esperemos que gane Cristina Rivera Garza. Y ya para despedirnos, una nota que no me gusta mucho, pero que ya habíamos platicado de ella en la semana, y es que, bueno, Haruki Murakami obtuvo el premio Princesa de Asturias de las Letras, este autor que es hiper famoso y que, bueno, pues el jurado de este premio lo condecoró ya le otorgó este premio, y bueno, él fue propuesto a este galardón por parte de la directora del High Festival de España. El High Festival tiene varias se realiza en diferentes partes del mundo, incluyendo en México. En México se lleva a cabo en Querétaro. Y bueno, pues ella propuso a Murakami y finalmente ganó. Como sabemos, pues Murakami se ha convertido en un autor de culto, ha sido traducido a más de 40 idiomas, pero no solo eso, sino que él también ha pues traducido a varios grandes de la literatura como Scott Fitzgerald, a Truman Capote, a Salinger y a John Irving. Entonces ha hecho mucho trabajo. Y como sabemos, pues, y lo hemos comentado en este espacio, su más reciente libro, que apenas salió hace unas semanas, se llama La ciudad y sus muros inciertos, acaba de salir en Japón, pues causó furor y sensación. La gente fue, se quedó a dormir afuera de las librerías y todo para poder alcanzar algún ejemplar. Todavía no tiene fecha para llegar en español, pero bueno, pues creo que como es un autor muy importante, no tardará en llegar, entonces lo esperaremos. Los premios Princesas de Asturias, que bueno, vamos a dar un dato ñoño, pero curioso. Ahora se llama Princesa de Asturias, pero antes se llamaba Príncipe de Asturias porque este premio está hecho en honor obviamente a la princesa o al príncipe justamente de Asturias, y anteriormente era pues Felipe, que ahora es el rey de España, ahora corresponde a su hija Leonor de Borbón, y por eso ahora se denomina Princesa de Asturias. Y bueno, estos premios están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas e instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional. Por su parte, el Premio Princesa de Asturias de las Letras se concede a la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros, y bueno, pues ahora eligieron, creo, la narrativa de Murakami. El premio además tiene 8 categorías, y este año ya fueron otorgados el Princesa de Asturias de las Artes a la actriz Meryl Streep, el de Comunicación y Humanidades a un profesor italiano, a las de Ciencias Sociales a una historiadora francesa, y el de Deportes fue al gran rey del maratón, Eliud Kipchoge, que bueno, pues también será galardonado. Próximamente se van a dar a conocer los de Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y el de Concordia. La entrega de los premios Princesa de Asturias se realiza en un acto especial, en una ceremonia solemne que se lleva a cabo en el mes de octubre y está precedida por los reyes de España,
acompañado justamente de la princesa de Asturias y de la infanta Doña Sofía. Así es que, pues veremos esta ceremonia como siempre y también veremos qué trae de nuevo para Murakami, por supuesto, uno de los grandes mencionados para el premio Nobel, pero pues bueno, veremos ahora cómo le va. Y pues esto es todo por este programa. Muchísimas gracias por vernos. Estoy muy contenta de que nos acompañen. Mándenos todos sus mensajes. Si quieren saber más de Círculo de Lectura, aquí les vamos a dejar, de Círculo de Poesía, perdón, vamos a dejar aquí el link para que ustedes puedan consultarlo. Como lo dijo Roberto, es un lugar en donde ustedes pueden encontrar poesía de todo tipo. Yo creo que si van ahí pueden encontrar algo especial para leer y la poesía les va a hablar. Así es que les recomiendo que se den una vuelta. Muchísimas gracias por vernos. Muchas gracias a mi amigo Regino, que hoy me estuvo acompañando en la superproducción de este programa. Y pues nada, los esperamos en el próximo programa de En Corto Cultural. Adiós.